El viento otoñal movía las hojas caídas por las calles empedradas de los suburbios de Estocolmo. Astrid Lindholm se quedó en el escaparate de una tienda de antigüedades, mirando un viejo jarrón Art Nouveau. La tenue luz del escaparate se reflejaba en su pelo rubio, recogido en un nudo descuidado. Sus gráciles dedos tocaron el cristal, trazando las suaves líneas del jarrón, tan solitario y frágil como ella. El teléfono de su bolso vibró. Era la enfermera del hospital donde yacía su suegra. Helga Lindholm volvía a negarse a tomar la medicación. Su estado se había deteriorado rápidamente en los últimos tiempos. La demencia avanzaba, convirtiendo a la que fuera una brillante cantante de ópera en una persona caprichosa y a veces agresiva. Astrid suspiró mientras se dirigía a su coche. El día de otoño se acercaba al atardecer, pintando el cielo de tonos escarlata. El hospital estaba a 20 minutos en coche por las calles del atardecer. Encendió la radio para distraerse de sus pensamientos. La música clásica llenaba el salón. Schubert, el compositor favorito de su suegra, recordó su primera conversación 15 años atrás, cuando Gustav la había llevado a conocer a su madre. Helga estaba sentada en su sillón favorito, recta como una cuerda, con el pelo canoso perfectamente peinado. Su mirada penetrante parecía diseccionar a su futura nuera, observando cada defecto. Gustav se merece algo mejor. Esas palabras, pronunciadas en voz baja, pero para que Astrid las oyera, quedaron grabadas en su memoria para siempre. El aparcamiento del hospital la recibió con el bullicio habitual. Los médicos corriendo a sus turnos, los visitantes apresurándose para llegar a sus citas. Astrid subió a la cuarta planta. Ingrid Nilsson, una joven enfermera de ojos amables y cabello gris claro, la recibió en el pasillo. Frau Lindholm está especialmente inquieta hoy, dijo Ingrid en voz baja, ajustándose su inmaculada bata blanca. Exige un abogado y dice algo sobre un testamento. Astrid frunció el ceño. El testamento era un viejo tema de discusión. Una gran casa en un barrio de lujo, una colección de antigüedades, cuentas bancarias, una herencia impresionante que a Helga le gustaba manipular, ya fuera amenazando con donarlo todo a obras de caridad o insinuando la posibilidad de reescribir el testamento a favor de algún pariente lejano. La habitación olía a lavanda. Astrid le llevaba a su suegra una bolsita de su perfume favorito todas las semanas. Helga estaba medio tumbada sobre las almohadas, antinaturalmente recta incluso en una cama de hospital. Su pelo, antes frondoso, se había debilitado, pero seguía peinado con el mismo cuidado. Las enfermeras sabían lo importante que era para la excantante mantener su imagen. «Ah, eres tú». La voz de su suegra contenía el desdén habitual. «¿No ha venido Gustav?» «Tiene una reunión importante con sus clientes». Astrid se agachó en el borde de la cama, ajustando habitualmente el edredón. «¿Cómo te encuentras?» «No finjas que te importa». Helga se desvió hacia la ventana. «Sé que todos estáis esperando que me muera, pero sobreviviré a todos». Astrid permaneció en silencio, dejando pasar la puya por sus oídos. En 15 años había aprendido a no reaccionar ante los constantes reproches y acusaciones. Sacó revistas frescas del bolso y puso los dulces favoritos de su suegra en la mesilla de noche. «Hoy ha venido a verme una chica muy simpática», se animó de repente Helga. «Sofía. Me ha escuchado con mucha atención y me ha preguntado por mi carrera, no como otras personas». Astrid se quedó helada. ¿Sofía? Ese nombre había salido demasiado a menudo en las conversaciones últimamente. Sofía esto, Sofía aquello. La joven y ambiciosa agente inmobiliaria que se había unido recientemente al proyecto de Gustav. La intuición batía insistentemente un pájaro ansioso en algún lugar bajo su corazón. «No sabía que iba a visitarte», dijo Astrid con cautela. «¿Por qué debería saberlo todo?» Helga curvó los labios despectivamente. «Al menos muestra verdadero interés y entiende el arte de verdad». En ese momento, Ingrid entró en la habitación con la medicación de la noche. Helga se puso inmediatamente de mal humor y rechazó las pastillas. Mientras la enfermera convencía a la paciente, Astrid salió sigilosamente al pasillo. Necesitaba pensar. Bajó al jardín del hospital, un pequeño oasis verde donde los pacientes podían pasear cuando hacía buen tiempo. Se sentó en un banco bajo un viejo arce. Las hojas crujían sobre su cabeza, formando un fantasioso dibujo contra el cielo cada vez más oscuro. Gustav se había vuelto distante en los últimos meses, quedándose hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Ella lo achacaba a un proyecto importante.
la reconstrucción del casco histórico del centro de la ciudad. Pero ahora, juntando pequeños detalles, empezaba a ver una imagen diferente. El nuevo perfume que olía ligeramente a sus camisas, extrañas llamadas telefónicas en las que él entraba en otra habitación, reuniones de negocios los fines de semana. Y ese nombre, Sofía, que él pronunciaba con una entonación peculiar. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Gustav escribiendo: «No me esperes levantada hoy. Una reunión importante con inversores se retrasará». Astrid miró la hora. Las 7 de la mañana. A esa hora todos los inversores decentes estaban ya en casa con sus familias. Quiso escribir una respuesta cáustica, pero se contuvo. En su lugar, tecleó un escueto: «Vale, buena suerte». Mientras caminaba de vuelta a su coche, se fijó en una figura familiar en la entrada del hospital. Una mujer alta y rubia con un traje caro se dirigía con paso seguro hacia las puertas. La mismísima Sofía Bergman. Astrid se refugió instintivamente en las sombras del edificio del hospital. Sofía pasó de largo sin reparar en ella. En sus manos llevaba una carpeta. Los tacones de sus zapatos golpeaban con decisión las baldosas del hospital. Astrid subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Una desagradable cadena de acontecimientos se acumulaba en su mente. Visitas de una mujer joven a un paciente anciano con demencia avanzada. Conversaciones sobre el testamento. Un archivo de papeles. Regresó a casa cuando ya había anochecido. La gran casa estaba vacía y zumbaba. Gustav no había aparecido. Astrid calentó mecánicamente la cena, pero no tenía ganas de comer. Subió a su estudio, una pequeña habitación donde guardaba los documentos de la galería y los papeles personales. La caja fuerte estaba escondida detrás de un cuadro, una copia del Klimt que Gustav le había regalado en su 5º aniversario de boda. Entre otros papeles había una copia del testamento de su suegra, hecho 10 años atrás. Astrid releyó las líneas familiares. La casa y la mayor parte de la herencia eran para Gustav, con la condición de que su mujer viviera con él de por vida. Ahora entendía por qué Sofía estaba tan interesada en Helga. Por la noche, Astrid no pudo dormir durante mucho tiempo. Gustav regresó a medianoche, oliendo a whisky y a perfume ajeno. Fue directo a la ducha y luego se acostó en el dormitorio de invitados, citando un madrugón. Astrid se tumbó en la cama que compartían, escuchando el tic-tac del antiguo reloj de pared, y pensó en lo extraña que era la vida. Durante 15 años había formado una familia, tolerado los caprichos de su suegra, mantenido a su marido, renunciado a su propia carrera como artista por un trabajo más estable en una galería. Y ahora todo está a punto de derrumbarse por culpa de un joven depredador que huele una presa fácil. Esta mañana ha tomado una decisión: no más sufrimiento silencioso y recriminaciones calladas. Ella actuaría. Después de todo, este es su hogar, su familia, su vida. Y no dejaría que un advenedizo la arruinara. Astrid bajó a la cocina antes de lo habitual. Gustav aún dormía en la habitación de invitados. Se preparó una taza de café cargado y sacó su diario. Escribió una lista de tareas. El primer punto era conocer a Magnus Eriksson. El abogado de la familia conocía todos los secretos del clan Lindholm. Tal vez él podría ayudar a prevenir un crimen inminente, porque cambiar ilegalmente el testamento de una persona incapacitada era exactamente eso, un crimen. Y Astrid estaba dispuesta a llegar hasta el final para evitarlo. Magnus Eriksson recibió a Astrid en su despacho a primera hora de la mañana. El sólido escritorio de roble, las encuadernaciones de cuero de los volúmenes jurídicos en las estanterías y la tenue luz creaban una atmósfera de fiabilidad y minuciosidad. El abogado se ajustó sus gafas plateadas y miró atentamente a su interlocutor. Hace 15 años, en este mismo despacho, Gustav y yo firmamos un acuerdo prenupcial. Astrid pasó los dedos por la lisa superficie del escritorio. ¿Recuerdas aquel día, Magnus? El abogado asintió, sacando una carpeta amarillenta de un cajón del escritorio. Sus manos arrugadas, moteadas de manchas de la edad, revisaron cuidadosamente los documentos. En 40 años de trabajo con la familia Lindholm, se había convertido en algo más que un abogado, un guardián de sus secretos, un testigo silencioso de sus altibajos. Helga insistió en unas condiciones muy desfavorables para ti, dijo en voz baja. Intenté oponerme, pero estabas tan enamorada que habrías firmado cualquier cosa. Astrid se tapó los ojos. Los recuerdos llegaron en una oleada inoportuna. La primavera de 2010
había sido inusualmente cálida. Gustav y ella se habían conocido en la inauguración de una nueva galería de arte contemporáneo. Él destacaba entre la multitud, alto, elegante, con la mirada atenta de un hombre acostumbrado a fijarse en los detalles. Ella acababa de iniciar su carrera como conservadora y ardía en ideas y planes. Su primera conversación versó sobre Malevich y la influencia del suprematismo en la arquitectura moderna. Gustav defendía fervientemente los principios del funcionalismo. Ella, el derecho del artista a la abstracción. La discusión se prolongó hasta el cierre de la galería. Continuó en un pequeño café a la vuelta de la esquina y terminó al amanecer en el estudio de Astrid, donde ella le mostraba su obra. «Eres increíble», le dijo entonces, mirando sus cuadros abstractos. «Tus cuadros tienen algo que tanto falta en la arquitectura moderna. Alma». Se casaron 3 meses después, a pesar de las objeciones de Helga. Su suegra consideró precipitado el matrimonio y llamó a Astrid cazafortunas, pero la joven artista estaba demasiado contenta para prestar atención a las pullas. Ella creía que el amor podía superar cualquier obstáculo. «Háblame del testamento de Helga». Astrid volvió a la realidad. «¿Cuándo se hizo?» Magnus sacó otra carpeta, una más reciente. La última versión está fechada en marzo de 2021. La mayor parte de la herencia es para Gustav, con la condición de que vivas en la casa de por vida. También hay algunas pequeñas sumas para organizaciones benéficas. ¿Puede cambiar el testamento ahora, dado su estado? El abogado frunció el ceño. Legalmente no. Tenemos informes médicos de demencia progresiva. Cualquier cambio en el testamento será impugnado en los tribunales. ¿Y si aparece otro abogado, uno menos escrupuloso con la ética? Magnus se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. ¿Has notado algo, Astrid? Habló de las visitas de Sofía, de la carpeta de expedientes, del extraño comportamiento de Helga. Mientras hablaba, empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño acompañamiento a sus palabras. «Tengo algo que enseñarle», dijo el abogado levantándose de la mesa. Se acercó a un armario antiguo y sacó una caja con documentos de archivo. Esto podría explicar muchas cosas. Entre los papeles amarillentos había una fotografía de hacía 30 años. Una joven Helga vestida de noche estaba junto a una hermosa mujer morena. Ambas sonreían a la cámara. «Es Helena Bergman, la madre de Sofía», explicó Magnus. Ella y Helga estudiaron juntas en el conservatorio. Helena era una pianista de talento, pero su carrera se truncó trágicamente. Un accidente en una carretera de montaña. Sofía era entonces un bebé. Astrid escrutó la fotografía. Helga nunca lo mencionó. Tras la muerte de Helena, ayudó a su familia, aunque en secreto. Pagó la educación de Sofía, vigiló sus progresos. Magnus guardó silencio un momento. Tal vez esta historia explique el interés actual de Sofía por Helga, o es una tapadera para algo más interesado. Llamaron a la puerta del despacho. La recepcionista anunció la llegada del siguiente cliente. Astrid se levantó y se ajustó la bandolera. «Investigaré un posible fraude documental», prometió el abogado. «Y tú ten cuidado, Astrid. Estos casos suelen sacar a la luz más secretos de los que estamos dispuestos a descubrir». Una vez fuera, Astrid se tomó su tiempo para entrar en el coche. La lluvia se había intensificado, pero necesitaba pensar. Llegó al muelle por el que Gustav y ella solían pasear. Las aguas grises de la bahía estaban agitadas y las olas chocaban ruidosamente contra las losas de granito. En los primeros años de su matrimonio, solían venir aquí por las tardes. Gustav hablaba de sus proyectos y ella de sus exposiciones. Soñaban con su propia galería, con tener hijos, con viajar. Hacían planes sin saber cómo la vida cambiaría sus sueños. El primer aborto se produjo al 3er año de casados. Helga dijo entonces no está destinado a continuar la familia Lindholm. Había una satisfacción mal disimulada en su voz. El segundo fue 2 años después. Después del tercero, los médicos dieron el veredicto final. No tendrían hijos. Astrid se fue distanciando poco a poco de la pintura. El trabajo en la galería requería cada vez más tiempo y la creatividad no tolera la pereza. Gustav se lanzó de cabeza a la arquitectura. Sus proyectos eran cada vez más grandes y ambiciosos. Seguían viviendo en la misma casa, pero un muro invisible de reticencia crecía entre ellos. El teléfono vibró. Un mensaje de Birgitta Svensson, una vecina. «Cariño, no te vas a creer lo que vi anoche». Astrid arrugó la nariz.
Birgitta era una conocida cotilla. Su pasión era coleccionar secretos ajenos. Pero a veces se podía aprender algo útil de ella. El paseo se iba llenando de gente a medida que empezaba la hora de comer. De las puertas de los restaurantes salían aromas de bollería fresca y café. Astrid entró en el pequeño café donde Gustav y ella habían tenido una vez citas secretas. Birgitta estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de capuchino frío y una tarta de arándanos sin tocar delante. Cuando vio a Astrid, le guiñó un ojo. «Cariño, pareces cansada», le dijo la vecina. «Siéntate, yo invito». Astrid pidió un té verde. No le apetecía comer, pero la conversación iba a ser larga. A Birgitta le gustaba servir la información en pequeñas porciones, alargando el placer. «Ayer volvía de casa de una amiga. Ya sabes que Marta se rompió una pierna, y yo la visito todas las noches», empezó la vecina. «Y te imaginas, a eso de las 11 veo el coche de Gustav en la puerta del restaurante Cisne de Plata». Astrid permaneció en silencio, removiendo miel en su té. El Cisne de Plata era uno de los restaurantes más caros de la ciudad, lugar predilecto para reuniones de negocios. No estaba solo, Birgitta bajó la voz hasta un dramático susurro. Le acompañaba una chica nueva de su oficina, Sofía. Estaban sentados en un despacho aparte, y créeme, no era como una cena de negocios. ¿Lo seguiste? Chtoti, Sosetka Pritborno Visplesnula Rukami. Es que el maitre es un viejo conocido mío. Dice que pidieron champán y ostras, y Gustav pagó la cuenta con su tarjeta personal, no con una corporativa. Astrid dejó a un lado el té que no había tocado. El dolor de cabeza que la atormentaba desde la mañana se había intensificado. Además, Birgitta se inclinó más hacia ella. Dicen que Sofía compró hace poco un piso en un nuevo complejo de apartamentos, el mismo que diseñó la oficina de su marido, y el precio estaba muy por debajo del valor de mercado. Gracias, Birgitta. Astrid se levantó de la mesa. Ha sido de gran ayuda. Al salir del café, sacó su teléfono. Encontró el número de Ingrid, la enfermera del hospital, en sus contactos. Tecleó un mensaje. Necesito hablar. Es sobre las visitas de Sofía Bergman. La respuesta llegó casi de inmediato. Mi turno termina a las 6. ¿Nos vemos en el parque detrás del hospital? Astrid envió un escueto sí y subió al coche. Faltaban 4 horas para la reunión. Condujo hasta la galería. El trabajo siempre la ayudaba a poner en orden sus pensamientos. La galería se preparaba para la inauguración de una nueva exposición. Un joven artista de Gotemburgo había traído una serie de obras sobre la transformación del espacio urbano. Astrid se sumergió en la rutina habitual. Colgar los cuadros, redactar el catálogo, coordinar el comunicado de prensa. Hacia las 5, su ayudante trajo el correo. Entre los folletos publicitarios y las cartas comerciales había un sobre grueso sin remitente. Dentro había una vieja fotografía de Gustav y Sofía en un acto oficial. En el reverso estaba escrito con tinta descolorida. La historia se repite. La letra le resultaba familiar. Astrid guardó la fotografía en el bolso. Tenía que mantener una conversación importante con Ingrid, y cada detalle podía ser significativo. Intuyó que aquello no era más que el principio de un gran juego, con mucho más en juego que la herencia de Helga Lindholm. El parque situado detrás del hospital recibió a Astrid con un escalofrío y el olor de las hojas mojadas. Los viejos arces estaban dejando caer sus últimas hojas, cubriendo los caminos con una alfombra dorada. Ingrid ya esperaba en el banco bajo la farola, envuelta en una rebeca de lana gris. «Siento arrastrarte a esta historia», se sentó Astrid a su lado, sacando un termo de té caliente de su bolso. «Pero no tengo a nadie más a quien recurrir». La enfermera aceptó la taza y se calentó las manos. A la luz amarilla de la lámpara, su rostro parecía demacrado, con profundas sombras bajo los ojos. El doble turno le estaba pasando factura. «Hacía tiempo que quería hablar con usted», dijo Ingrid sorbiendo el té. «Lo que está pasando últimamente me tiene preocupada. Sofía apareció en el hospital hace un mes. Al principio sus visitas eran breves. Traía fruta, revistas frescas. Pero poco a poco empezó a quedarse más y más tiempo». Astrid sacó un cuaderno y empezó a tomar notas. «Cuéntame más sobre ella. Suele venir durante los tratamientos nocturnos, cuando la sala tiene menos personal. Habla con Helga largo y tendido sobre música, sobre ópera. Conoce una cantidad sorprendente de detalles sobre el pasado de tu suegra». Ingrid guardó silencio un momento. «Y hace una semana les oí hablar del testamento por casualidad».
El viento se levantó, meciendo las ramas de los árboles. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno tardío de otoño. Astrid se apretó más el abrigo. Helga estaba en uno de sus períodos de lucidez, continuó la enfermera. Sofía le estaba enseñando unos papeles y hablaba de reparar injusticias históricas. Mencionó a su madre, Elena. ¿Conocía a Elena Bergman? Solo a través de las historias de colegas mayores. Estuvo ingresada en nuestro hospital tras un accidente. Helga pasó mucho tiempo aquí entonces, sin separarse nunca de su amiga. Ingrid suspiró. Se dice que tuvieron una discusión poco antes de la muerte de Elena, algo relacionado con el dinero y la traición. Astrid recordó una fotografía de los archivos de Magnus. Dos mujeres sonrientes, cuya amistad había acabado en tragedia. Y ahora la hija de una de ellas aparecía en sus vidas como un fantasma del pasado. ¿Sofía está a menudo sola con Helga? Intento que eso no ocurra. Ingrid se ajustó el cuello del vestido del uniforme. Pero tiene una habilidad asombrosa para aparecer justo cuando estoy ocupada con otros pacientes. Y las nuevas enfermeras la adoran. Es muy dulce, atenta, siempre interesada en su trabajo. El crepúsculo se instala en el parque. La luz del atardecer se encendía en las ventanas del hospital, y en algún lugar de los pisos superiores parpadeaban las siluetas de las enfermeras repartiendo la cena. Ayer ocurrió algo extraño. Ingrid bajó la voz. Sofía trajo a un notario, un hombre mayor con un traje caro. Se quedaron en la habitación de Helga durante una hora. Había algunos papeles en la mesilla cuando entré, pero Sofía los guardó inmediatamente en su maletín. ¿Un notario? Astrid se puso tensa. ¿Recordaba su nombre? No, pero llevaba un bastón inusual con una leontina de plata en forma de cabeza de león y cojeaba de la pierna izquierda. Astrid anotó esos detalles. Magnus seguramente sería capaz de identificar al notario a partir de semejante descripción. ¿Y cómo reacciona Helga ante estas visitas? De diferentes maneras, reflexionó Ingrid. En los días malos puede que no reconozca a Sofía, que la confunda con Elena, pero en momentos de iluminación se vuelve muy animada. Habla del conservatorio, de sus actuaciones. Sofía escucha atentamente, anota algo en su cuaderno. ¿Anotas? Sí, tiene un cuaderno de cuero anticuado con un monograma. Dice que está recopilando material para un libro sobre las grandes cantantes de ópera de Suecia. La lluvia se intensificó y las mujeres se dirigieron a la cafetería del hospital. Ya estaba cerrando, pero una camarera mayor que conocía a Ingrid les permitió quedarse. Háblame de las otras visitas de Helga. Astrid pidió más té. Además de Sofía, ¿hay alguien que se interese especialmente por ella? Solo su marido pasa por aquí con regularidad. Ingrid removió el azúcar en su taza. Normalmente los miércoles, sobre las 7 de la tarde. Sofía, de alguna manera, siempre acaba aquí a la misma hora. ¿Se conocen? Directamente no, pero a veces la veo acompañándole con la mirada a través de la puerta de cristal de la sala. Y una vez, él olvidó una carpeta de planos. Ella se ofreció voluntaria para llevarla a la oficina. Un relámpago brilló tras las ventanas del café, seguido de un trueno. La camarera empezó a preparar sillas para las mesas, insinuando la hora de cerrar. «Hay algo más». Ingrid sacó un papel doblado del bolsillo de su Rebeca. Encontré esto en la papelera después de una de las visitas de Sofía. Era un borrador manuscrito de algún tipo de documento. La mayor parte del texto había sido tachado, pero unas pocas frases se leían claramente. En expiación por los males pasados, restitución por justicia, que se le dé plena posesión. La letra de Helga, Astrid reconoció la inclinación característica de las letras. ¿Escribía algo al dictado? Posiblemente. Ingrid se levantó. Tengo que irme, empiezan las rondas vespertinas. Ten cuidado, Astrid. Sofía parece agradable, pero hay algo depredador en sus ojos, a veces parpadea. Se despidieron en la entrada de la sala. Astrid prometió mantener informada a la enfermera y condujo hasta su casa. La carretera estaba casi vacía. Con este tiempo todo el mundo tendía a quedarse en casa. Gustav volvió a llegar tarde al trabajo. Últimamente se había convertido en una costumbre. Volvía pasada la medianoche, impregnado de olor a cigarrillo y perfume ajeno. Astrid subió a su despacho, una amplia habitación con ventanas panorámicas que daban a la bahía. El escritorio estaba perfectamente ordenado. Gustav siempre era meticuloso. Sus diplomas y premios colgaban de la pared, y las estanterías estaban llenas de cuadernos de dibujo y maquetas de edificios.
En un rincón había una botella de whisky a medio beber. Casi nunca había bebido licor fuerte. Astrid se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal vio su rostro, demacrado, con sombras bajo los ojos. ¿Cuándo habían cambiado tanto las cosas? ¿Cuándo su matrimonio había pasado de ser la unión de dos personas creativas y enamoradas a una fachada de mentiras y traición? El teléfono vibró. Un mensaje de Magnus. He encontrado información interesante sobre Sofía. Nos vemos mañana a las 10. En ese momento sonó el timbre. Astrid bajó las escaleras. Birgitta estaba en el umbral, emocionada y empapada. «Cariño, tienes que ver esto». La vecina le tendió el teléfono con una página abierta del periódico local. Acaban de publicarlo. El artículo se titulaba «Un escándalo en la alta sociedad». La foto mostraba a Sofía Bergman con un elegante vestido de noche subiendo las escaleras de la ópera. El pie de foto decía «Estrella inmobiliaria en ascenso implicada en un caso de fraude sucesorio». Ya se está gestando un escándalo. Birgitta agitaba las manos con entusiasmo. Dicen que utilizó sus contactos con amantes de alto rango para obtener información privilegiada sobre proyectos de construcción. Y ahora esta historia con la anciana enferma. Astrid repasó el artículo. El periodista insinuaba una conexión entre Sofía y varios grandes empresarios. Mencionaba dudosos negocios inmobiliarios. El nombre de Gustav estaba oculto, pero para los iniciados, las insinuaciones eran transparentes. «Gracias, Birgitta», le devolvió Astrid el teléfono. «Manténme informada si te enteras de algo más». Cerró la puerta y se apoyó en la pared. Los acontecimientos se desarrollaban con rapidez. Un artículo en el periódico podría confundir las cartas. Seguramente Sofía empezaría a actuar de forma más agresiva. El teléfono volvió a sonar en el estudio. Esta vez era Ingrid. «Astrid, ven enseguida», temblaba la voz de la enfermera. «Sofía está aquí con el notario, y Helga está pidiendo papeles para firmar». El trayecto hasta el hospital duró el doble de lo habitual. La lluvia se había convertido en un auténtico aguacero, convirtiendo las calles en torrentes agitados. Astrid conducía el coche, apretando el volante con los dedos blancos. Los limpiaparabrisas se esforzaban por contener los torrentes de agua que caían por el parabrisas. En el aparcamiento del hospital vio el familiar Jaguar negro, el coche de Gustav. Así que su marido también estaba aquí. Un pensamiento pasó por su mente. ¿Había venido a apoyar a su madre o a controlar la situación de Sofía? Una preocupada Ingrid se reunió con ella en el vestíbulo. La enfermera frotaba nerviosamente la cadena de su placa de servicio. «Están en la habitación de Helga», susurró. «Sofía, el notario y su marido. Intenté intervenir, pero me empujaron hacia la puerta. Dijeron que era un asunto familiar». «¿Y qué hay de Helga? ¿Cuál es su estado?» «Tuvo un ataque esta mañana. Le administramos un sedante». Ingrid sacudió la cabeza. «Pero Sofía trajo unas pastillas. Dijo que eran vitaminas recetadas por el médico personal de Helga». Astrid caminó a paso ligero por el pasillo, con los tacones repiqueteando sobre el linóleo. Unas voces apagadas provenían de la puerta de la sala. Reconoció la entonación aguda de su suegra y la voz suave y congraciadora de Sofía. Sin llamar, Astrid abrió la puerta y entró en la habitación. Helga estaba medio tumbada sobre las almohadas, desacostumbradamente animada. Sofía estaba inclinada sobre ella con unos papeles. Gustav estaba junto a la ventana, golpeando nerviosamente el alféizar con los dedos. En el sillón estaba sentado un anciano con un bastón, el mismo notario del que había hablado Ingrid. ¡Qué sorpresa!, se enderezó Sofía, tirando de una chaqueta inmaculada. «No te esperábamos tan tarde». «¿De verdad?» Astrid caminó lentamente hacia la cama de su suegra. Al contrario, esperaba una hora más conveniente para hacer el papeleo. Como por la tarde, cuando Helga está más tranquila. «Mi madre eligió ella misma la hora», alzó la voz Gustav. A la tenue luz del hospital, su rostro parecía demacrado, con sombras persistentes bajo los ojos. «Quiere hacer algunos cambios en el testamento». «¿En su estado?» Astrid sacó su teléfono. «Tal vez deberíamos llamar a Magnus Eriksson. Ha estado manejando los asuntos de la familia durante tantos años». «No será necesario». Se levantó de la silla el notario, apoyándose en su bastón. «Tengo todas las credenciales necesarias». Helga se lanzó de repente hacia adelante, con los ojos brillándole febrilmente. «Astrid, querida, compréndelo. Debo reparar los errores del pasado. Elena se merecía algo mejor. Y ahora su hija...» «Calla»,
Calla. Sofía acarició la mano de la mujer mayor. No te preocupes tanto. Vamos a terminar el papeleo. Los papeles pueden esperar. Astrid caminó decidida hacia la cama. Helga necesita descansar, y todos tenemos que hablar seriamente. En ese momento, Ingrid entró en la habitación con una vía. Es hora de los tratamientos nocturnos. Por favor, salgan todos de la habitación. Sofía intentó oponerse, pero la enfermera se mostró inflexible. Unos minutos más tarde, se encontraron en el pasillo. El notario, murmurando algo sobre lo avanzado de la hora, se apresuró hacia la salida. Tenemos que hablar. Gustav cogió a Astrid por el codo. Pero no aquí. De acuerdo, le soltó el brazo. Nos vemos en el café de enfrente. Sofía quiso decir algo, pero Gustav la detuvo. Esta es una conversación familiar. El pequeño café estaba vacío. Se acercaba la hora de cerrar. Tomaron una mesa en un rincón. Gustav pidió un whisky. Astrid se limitó a agua mineral. ¿A qué viene todo este espectáculo? Miró a su marido a bocajarro. ¿No podíais haber esperado a que Helga estuviera en condiciones de tomar decisiones con conocimiento de causa? No lo entiendes. Gustav bebió un trago de whisky. Sofía, tiene derecho a hacerlo, después de lo que le pasó a su madre. ¿Y yo qué? No tengo derechos después de 15 años de matrimonio. Astrid sacó una vieja fotografía de su bolso, la de Helga y Elena. Dime, ¿qué pasó realmente entonces? Gustav permaneció largo rato en silencio mirando la fotografía. Fuera de la ventana seguía lloviendo a cántaros. Chorros de agua corrían por el cristal, desdibujando los contornos de las farolas. Conocí a Elena, dijo por fin. Venía mucho a casa cuando yo era adolescente. Una mujer hermosa y con talento. Mamá la idolatraba. ¿Qué pasó? Dinero, sonrió con tristeza. Siempre dinero. Elena puso todos sus ahorros en un proyecto de su madre, algo relacionado con la apertura de una escuela de música. Pero mamá utilizó los fondos para sus propias necesidades. Cuando Elena se enteró, tuvo un accidente de coche, recordó Astrid la historia de Magnus. Volviendo a casa después de una explicación tormentosa con su madre, Gustav se sirvió otro whisky. La carretera estaba mojada, el coche se salió de la vía, Sofía se quedó huérfana. ¿Y ahora quiere una indemnización? Quiere justicia, sonaban notas desconocidas en la voz del marido. Verá, me siento culpable. Todos estos años, supe la verdad, pero guardé silencio. ¿Y nuestro matrimonio? Astrid se inclinó hacia adelante. ¿Eso también forma parte de la compensación? ¿Una forma de compensar a la hija de la mujer muerta? Gustav desvió la mirada. Un nuevo cliente entró en la cafetería. Astrid reconoció a Birgitta. La vecina fingió no darse cuenta, pero se sentó en una mesa cercana. Sofía me recuerda a Elena, dijo Gustav en voz baja. Igual de decidida, brillante. Cuando se presentó en mi despacho. No hace falta que sigas. Astrid se levantó de la mesa. Ya he entendido bastante. Fuera, una llamada de Ingrid la alcanzó. Astrid, Helga te pide que vuelvas. Dice que tiene algo importante que decirte. El pasillo del hospital estaba en silencio. Las enfermeras del turno de noche seguían con sus tareas, y el zumbido sordo de los equipos médicos provenía de las salas. Helga estaba despierta. Estaba sentada en la cama, revisando viejas fotografías. Siéntate, le dijo su suegra dándole unas palmaditas en el borde de la cama. Hay algo que tengo que contarte, sobre Elena, sobre Sofía, y por qué siempre he estado en contra de tu matrimonio con Gustav. Un trueno retumbó fuera de la ventana. Comenzaba la larga noche de las revelaciones. Helga repasó lentamente las fotografías, deteniéndose en cada una de ellas como si tratara de memorizar los más pequeños detalles. Sus dedos, que antes sujetaban con confianza el micrófono en el escenario de la ópera, temblaban ahora ligeramente. Conocimos a Elena en el conservatorio, comenzó, tendiéndole a Astrid una fotografía amarillenta. Ella era acompañante, yo aspirante a cantante. En esta foto tenemos 20 años. 2 mujeres jóvenes al piano, una junto al instrumento, la otra junto a una carpeta de música. Ambas sonríen, llenas de esperanza y ambición. Elena tenía un don increíble. Helga se tapó los ojos. Sentía la música como nadie. Mi éxito fue la mitad del suyo. Ella sabía sacar cosas de un cantante de las que él mismo no se daba cuenta. Se oyeron pasos en el pasillo. La enfermera de noche estaba haciendo su ronda. La lluvia fuera de la ventana se intensificaba. Las gotas tamborileaban en los aleros. Éramos inseparables. Ensayábamos juntas, actuábamos juntas, compartíamos éxitos y fracasos.
Helga sacó la siguiente fotografía. Ella y Elena en traje de noche después de algún concierto. Y entonces apareció Lars. ¿El padre de Gustav? Astrid se inclinó hacia adelante. Sí, un joven arquitecto con grandes planes y una sonrisa encantadora. Helga sonrió amargamente. Venía a todos mis discursos, me regalaba flores. Estaba encantada. Un cantante famoso, pero tan ingenuo en cuestiones de amor. La siguiente foto muestra la boda. Helga con un vestido blanco, Lars feliz, Elena como testigo. Los primeros años fueron maravillosos. Había nacido Gustav, la carrera iba cuesta arriba. Elena se quedó a mi lado, la madrina de mi hijo, mi mejor amiga, mi roca. Helga tomó aire. Y entonces supe la verdad. Un trueno retumbó muy cerca. Las luces de la cámara parpadearon un instante. Lars y Elena llevaban saliendo más de un año. Usaban los ensayos como tapadera. Estaba ciega, no quería ver lo obvio. La voz de Helga temblaba. Cuando lo descubrí me volví loca de rabia. La historia del dinero era solo una excusa. Lo que realmente quería era destruirla. Pisotearla como ella había pisoteado mi vida. Astrid escuchaba en silencio. Muchas cosas iban quedando claras. Tanto la actitud de su suegra hacia ella, como la obsesión de Sofía por ella. Aquella noche tuvimos una pelea terrible. Grité que destruiría su carrera, que contaría a todo el mundo su relación con un hombre casado. Elena lloró, me suplicó que la perdonara. Helga apretó la última fotografía entre sus manos. Se puso al volante en tal estado, podría haberla detenido, pero no lo hice. ¿Y Sofía? ¿Lo sabe ella? Creo que lo adivina. Tiene intuición de madre. Helga miró a su cuñada. ¿Ves ahora por qué estaba en contra de tu matrimonio con Gustav? Te pareces tanto a mí cuando era joven, talentosa, apasionada del arte. Temía que la historia se repitiera. Se oyeron voces en el pasillo. La puerta se abrió y Sofía se plantó en el umbral. A sus espaldas se alzaba la figura de Gustav. ¡Qué conmovedor! La voz de la joven estaba llena de un sarcasmo mal disimulado. ¿Revelaciones familiares? Sofía, ahora no, intentó detenerla Gustav. No, ya era hora. Entró decidida en la habitación. Ya que hemos empezado a contar la verdad, lleguemos al final de la historia. Helga se enderezó sobre las almohadas y su rostro adoptó la expresión altiva de antes. ¿Qué quieres oír? Una confesión. Sofía se acercó a la cama. Una confesión de que eres responsable de la muerte de mi madre. Que todos esos años de mecenazgo, de ayuda financiera secreta, fueron solo una forma de amortiguar la culpa. Sofía. Astrid se levantó de la silla. ¿Te das cuenta de que ahora no es un buen momento? ¿Cuándo es el mejor momento? La joven se volvió bruscamente hacia ella. ¿Cuando por fin pierda la cabeza? ¿O cuando muera llevándose sus secretos a la tumba? ¿Quieres la verdad? La voz de Helga se hizo más fuerte de repente. Sí, soy culpable. Culpable de dejar que los celos nublaran mi juicio, por no perdonar la traición, por no detener a tu madre aquella noche. Hubo un pesado silencio en la habitación. Se oían las gotas de lluvia golpeando el alero, el aire acondicionado zumbando en alguna parte, Helga respirando con dificultad. ¿Y ahora qué? Sofía se agachó en el borde de la cama. ¿Crees que cediéndome la casa se arreglará todo? No, Helga negó con la cabeza. Nada arreglará el pasado, pero quiero que sepas que tu madre te quería más que a la vida. No te traicionó, a diferencia de mí. ¿Y yo? Gustav levantó la voz de repente. ¿Yo también formo parte de esta historia? Eres un recordatorio vivo de mi vergüenza. Helga miró a su hijo. Cada vez que te miraba veía los rasgos de Lars y los de Elena. Gustav palideció. Sofía se enderezó bruscamente. ¿Qué quieres decir? Le temblaba la voz. Algo que debes haber adivinado hace tiempo. Helga desvió la mirada hacia la joven. Lars no era el padre de Gustav. Era Victor Bergman, tu padre. Elena se quedó embarazada de él incluso antes de conocer a Lars, pero no podía quedarse con el bebé, un escándalo arruinaría su carrera. Y yo tampoco, yo no podía tener hijos. Hicimos un trato, yo adoptaría al bebé y ella se quedaría cerca como madrina. ¡Jesús! Sofía se hundió en una silla. Así que Gustav, tu medio hermano, terminó Helga. Por eso os sentíais tan atraídos el uno por el otro. No se puede engañar a la sangre. Astrid vio cómo el mundo de su marido se desmoronaba. Gustav estaba de pie junto a la ventana, agarrado al alféizar con dedos blanqueados.
Sofía se cubrió la cara con las manos. Helga se recostó contra las almohadas como si la confesión le hubiera quitado las últimas fuerzas. ¿Y Lars?, preguntó Gustav en voz baja. ¿Lo sabía? Se enteró poco antes de morir. Elena se lo contó durante su último encuentro. Helga se tapó los ojos. Quizá fue eso lo que le llevó al suicidio. Oficialmente fue un infarto, pero los dos sabíamos la verdad. Se oyeron voces alarmadas en el pasillo. El ruido había llamado la atención del personal. Ingrid se asomó a la habitación. ¿Qué está pasando aquí? La paciente necesita descansar. Sofía fue la primera en volver en sí. Ya nos íbamos. Se levantó y se quitó la bata. Pero este no es el final de la conversación. El fin, dijo Astrid con firmeza. Basta de viejos secretos e intrigas. Helga necesita descansar. ¿Y el testamento? Sofía sonrió. ¿De verdad crees que voy a rechazar una compensación tan fácilmente? ¿Compensación? Helga se incorporó sobre las almohadas. Ya te has enterado. Gustav es tu hermano. Legalmente no puede casarse contigo, por mucho que manipules la situación. Sofía se puso pálida. Gustav dio un paso hacia la puerta. Todos estos años. Su voz sonaba apagada. Todos estos años de mentiras y manipulación. Y yo que pensaba que al menos algo en mi vida era real. Salió sin mirar atrás. Sofía corrió tras él. Astrid se quedó sola con su suegra. Helga parecía agotada, pero había una calma olvidada en sus ojos. Lo siento, le tendió la mano a su cuñada. He causado tanto dolor tratando de proteger mis secretos. Pero ya se acabó. Fuera de la ventana, empezaba a clarear. La lluvia se había convertido en una ligera llovizna. A lo lejos, se oía el primer tranvía de la mañana. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Astrid en voz baja. No lo sé, Helga le apretó la mano. Pero por primera vez en años me siento libre. La verdad, por amarga que sea, es mejor que cualquier mentira. Era una mañana fría. La niebla se deslizaba por las calles mojadas, convirtiendo las farolas en borrosas manchas de luz. Astrid estaba sentada en su despacho de la galería, repasando mecánicamente el papeleo de la próxima exposición. Los acontecimientos de la noche parecían un mal sueño. La prensa local ya se había hecho eco de la noticia. Escándalo en una familia famosa, secretos de la alta sociedad, escandalosas confesiones de una diva de la ópera. Los titulares se multiplicaban, formando especulaciones y suposiciones. Llamaron a la puerta. Marta, una joven empleada de la galería, estaba en el umbral con una taza de café recién hecho. Pido disculpas por las molestias. Pone la taza sobre la mesa. Pero hay periodistas ahí abajo. Preguntan por usted y por la familia Lindholm. Astrid asintió agradecida. Dile a seguridad que no deje entrar a nadie y cancela todas mis citas de hoy. Se quedó sola y abrió el portátil. El buzón bullía de correos electrónicos de amigos y conocidos, todos ávidos de detalles. La página del fotógrafo de la boda de Gustav y ella seguía abierta en los marcadores de su navegador. 15 años atrás, aquellas fotos habían parecido el principio de una historia feliz. Sonó el teléfono del trabajo. Magnus Eriksson. Astrid, ¿has visto los periódicos de esta mañana? La voz del abogado sonaba ansiosa. Tenemos que reunirnos urgentemente. Hay nuevas circunstancias. ¿Qué nuevas circunstancias? Se frotó las sienes con cansancio. ¿Puede haber algo más importante que las revelaciones de la noche? Créeme, puede. He encontrado el Antiguo Testamento de Helena Bergman. Una hora más tarde, Astrid entró en un despacho que le resultaba familiar. Magnus parecía envejecido. Su rostro parecía haber añadido arrugas de la noche a la mañana. Siéntate, señaló una silla. Lo que voy a decirte puede cambiar las cosas. Sobre la mesa había una carpeta amarillenta. Magnus sacó con cuidado varias hojas. El testamento de Helena Bergman, hecho una semana antes de su muerte. Se puso las gafas. La mayor parte de la herencia fue a parar a su hija, Sofía. Pero había una cláusula curiosa. Dejaba una parte de la escuela de música a su hijo extramatrimonial. A Gustav, exhaló Astrid. Exactamente. Helena no lo mencionó por su nombre, pero sí dio su fecha de nacimiento y el nombre de su madre, Helgi. Magnus le tendió el documento. Esa cláusula nunca se ejecutó. De algún modo, Helga tuvo acceso al testamento y lo ocultó. ¿Y la escuela de música? Cerró un año después de la muerte de Helena. El edificio se vendió para un centro de oficinas. El abogado guardó silencio un momento. ¿Adivina quién actuó como arquitecto para el proyecto de renovación? Lars Lindholm, empezaba a darse cuenta Astrid.
Utilizó el dinero de Elena para montar su negocio, y Helga lo estaba encubriendo. No exactamente. Magnus sacó otro documento. Encontré extractos bancarios de esa época. El dinero de la venta de la escuela se ingresó en la cuenta de cierta fundación. Adivina quién era su beneficiario. ¿Sofía? Esa es la cuestión, no. El beneficiario era Gustav. Magnus se quitó las gafas. Helga había estado ahorrando dinero para su hijo todos estos años, creando un colchón financiero para él, pero Gustav nunca lo supo. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, recordándome la noche anterior. ¿Qué hacer ahora con esta información? Astrid dejó los documentos a un lado. Depende de ti, la miró detenidamente el abogado. Podemos usarla como moneda de cambio con Sofía, o decirle la verdad a Gustav. En ese momento una secretaria entró en el despacho sin llamar. Siento interrumpir, pero debería ver esto. Encendió el televisor de la pared. Estaban dando las noticias, y la cámara mostraba el edificio del hospital. Los periodistas se agolpaban en la entrada. Sofía apareció en la pantalla, vestida con un estricto traje de negocios. Exijo justicia, dice con un temblor de voz apenas contenido. A mi madre la engañaron, le robaron la herencia, y ahora resulta que la mujer que arruinó su vida intentó comprar mi silencio ofreciéndose a cederme la casa. Astrid arrugó la nariz. Estaba claro que Sofía había decidido jugar la carta de la víctima. Apágalo, le pidió a la secretaria, y se volvió hacia Magnus. Hay que hacer algo. Va a arruinar la reputación de la familia. Ya está arruinada, sacudió la cabeza el abogado. Las acciones de la empresa de Gustav han bajado un 15% esta mañana. Los inversores están nerviosos. A nadie le gustan los escándalos. El teléfono de Astrid vibró. Un mensaje de Ingrid. Ven enseguida. Helga se está deteriorando. Tengo que ir al hospital, se levantó. ¿Puedes preparar todo el papeleo? Creo que es hora de revelar todas las cartas. El pasillo del hospital era un hervidero. Los periodistas intentaban entrar por la fuerza, y los guardias los retenían en la entrada. Astrid se coló por la entrada de servicio. Ingrid estaba de guardia fuera de la habitación de Helga. Su rostro, normalmente tranquilo, expresaba alarma. Ha sufrido un infarto tras la conversación de la noche, bajó la voz la enfermera. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero... El equipo médico zumbaba silenciosamente en la habitación. Helga parecía inusualmente pequeña y frágil en la cama del hospital. A su lado estaba Gustav, demacrado y con los ojos enrojecidos. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Astrid en voz baja. Se ha ido a dar una entrevista, dijo su marido con amargura. Parece decidida a sacar lo mejor de la situación. Helga se movió, abriendo los ojos. Gustav, Astrid, es bueno tenerte aquí. ¿Necesitas descansar? Gustav se inclinó hacia adelante. No, necesito terminar. Helga hizo un leve gesto hacia la mesilla de noche. Ahí, en el cajón de arriba, Astrid abrió el cajón. Dentro había un sobre con el sello de una notaría. He hecho un nuevo testamento. La voz de Helga se hizo más fuerte. Hasta hace un mes, cuando empecé a sospechar de las intenciones de Sofía, todos los bienes se dividen a partes iguales entre Gustav y ella, como debería haber sido desde el principio, entre hermano y hermana. Mamá, Gustav tomó su mano. Lo siento. Una lágrima rodó por la mejilla de Helga. Tenía tanto miedo de perderte que casi arruino tu vida con mis mentiras. Se oyó un ruido en el pasillo. Después de todo, algunos de los periodistas se habían colado en el piso. Ingrid se apresuró hacia la puerta. Astrid, Helga se volvió hacia su cuñada. Cuida de él. Estás demostrando ser más fuerte de lo que pensaba. El monitor de ritmo cardíaco empezó a pitar alarmantemente. Los médicos entraron corriendo en la habitación. ¡Todo el mundo fuera!, ordenó el médico de guardia. En el pasillo, Gustav se desplomó contra la pared, cubriéndose la cara con las manos. Astrid estaba a su lado sin saber si tocarlo o intentar consolarlo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó sordamente. Toda mi vida ha resultado estar construida sobre mentiras. Empieza de nuevo, le tocó el hombro con suavidad. La verdad, por amarga que sea, da libertad. En ese momento el médico salió de la habitación. Por su rostro lo entendieron todos sin palabras. Lo siento, pronunció. Hemos hecho todo lo posible. Gustav se hundió lentamente en una silla de hospital. En algún lugar del pasillo destellaron flashes fotográficos. Los periodistas habían conseguido la primicia.
Tenemos que sacarle de aquí, susurró Ingrid. Y llamar a la policía. Ellos retendrán a la prensa. Astrid asintió. Sacó su teléfono y marcó el número de Magnus. Helga ha muerto, dijo en voz baja. Ven aquí, vamos a necesitar tu ayuda. El día acababa de empezar y parecía que había pasado una eternidad. En algún lugar de la ciudad, Sofía estaba dando entrevistas, arruinando la reputación de la familia. En la oficina de Gustav, los inversores exigían explicaciones. Y aquí, en el pasillo del hospital, una historia terminaba y otra empezaba. Astrid miró a su marido. Pasara lo que pasara, tenía que ser fuerte. Por él, por ella, por la memoria de una mujer que, con todos sus defectos, había intentado proteger a sus seres queridos. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo, borrando las huellas del pasado y abriendo paso a un futuro desconocido. El funeral de Helga se celebró en un círculo reducido, sin demasiada publicidad. A pesar del frío, sus antiguos colegas de la ópera se reunieron en la pequeña iglesia luterana. Los músicos y cantantes canosos, que hacía tiempo que habían abandonado el escenario, acudieron a despedir a la que una vez había brillado en él. Astrid estaba junto a Gustav, sosteniéndole un paraguas. Sofía apareció justo antes de que comenzara la ceremonia, vestida con un estricto traje negro y con un velo oscuro sobre el rostro. Se mantuvo a distancia, sin acercarse a su hermano. Después de la ceremonia, el viejo guardarropa del teatro, enjugándose las lágrimas, contó cómo Helga le traía pasteles recién hechos antes de cada representación. La concertino recordó su fenomenal memoria musical. La imagen de una mujer imperiosa y rígida en sus historias se disolvió, dando paso a otra Helga, talentosa, generosa, vivaz. Esa noche Magnus los reunió en su estudio para la lectura del testamento. Sofía estaba sentada junto a la ventana, golpeando nerviosamente el parqué con la punta del zapato. Gustav se sentó en un sillón, poco acostumbrado a estar encorvado. Astrid tomó asiento junto a su marido. Antes de empezar, el abogado extendió los papeles sobre la mesa. Hay una información que todos debéis saber. Sacó una carpeta vieja, la que contenía el testamento de Helena Bergman. Sofía se inclinó hacia adelante cuando Magnus empezó a leer el testamento de su madre. No puede ser, se quedó pálida cuando oyó el reparto de la herencia. ¿Así que mamá lo sabía? ¿Sabía lo de Gustav todo este tiempo? Más que eso, Magnus sacó otro documento. Encontré su diario. La última entrada está fechada el día del accidente. Comenzó a leer. Hoy le diré a Helga la verdad, que no fui yo quien arruinó su matrimonio, que Lars se había enfriado con ella hacía mucho tiempo, incluso antes de conocernos, que el dinero para la escuela era solo una excusa. Yo quería crear un lugar donde nuestros hijos, Gustav y Sofía, pudieran estudiar música juntos, sobre cómo la quería a pesar de todo. Sofía se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Le temblaban los hombros. Y esto, colocó el abogado los extractos bancarios sobre la mesa, es la prueba de que Helga ha intentado redimirse todos estos años. Creó un fondo fiduciario a nombre de Gustav, al que transfirió el dinero de la venta de la escuela de música. ¿Por qué?, Gustav preguntó con sordera. ¿Por qué tantas mentiras? Miedo. Magnus se quitó las gafas. Miedo a perderte, miedo a la publicidad, miedo a admitir sus propios errores. Pero al final encontraba la fuerza para decir la verdad. Se hizo un gran silencio en el estudio. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado. Tengo algo que deciros. Sofía se volvió por fin hacia los presentes. Tenía la cara húmeda por las lágrimas. Sobre por qué aparecer realmente en vuestras vidas. Sacó un sobre andrajoso de su bolso. Hace 6 meses encontré estas cartas entre las cosas de mi madre. Ella las había guardado todos estos años. Las cartas eran de Helga. Docenas de cartas escritas después de la muerte de Helena. En ellas pedía perdón, hablaba de Gustav, compartía sus miedos y esperanzas. Las leí y la odié aún más. Sofía apretó los dedos. Decidí vengarme, arruinar su vida como ella arruinó la de mi madre. Utilizó su trabajo en la empresa de Gustav para acercarse a la familia. Y se enamoró de su propio hermano, dijo Astrid en voz baja. Sofía asintió. Al principio era un juego, coqueteaba con Gustav, disfrutando de la forma en que hería a Helga, pero luego las cosas se nos fueron de las manos. Gustav se levantó de la silla. Ambos caímos en la trampa de sentir sin darnos cuenta de que estábamos emparentados.
Yo descubrí la verdad antes. Sofía bajó la cabeza. Encontré los documentos en los archivos de la clínica donde mamá dio a luz. Pero era demasiado tarde, no podía parar. Rabia, resentimiento, sed de venganza, todo se mezclaba. Magnus tosió. En cuanto al testamento de Helga, redactó una nueva versión poco antes de su muerte. Todo el patrimonio se dividirá a partes iguales entre ustedes dos. No aceptaré ni un céntimo, negó Sofía con la cabeza. No después de todo lo que he hecho. Lo aceptarás, dijo Gustav con repentina firmeza. Esa fue su última voluntad. Y es lo correcto. Los dos somos sus hijos, independientemente de cómo hayamos llegado a su vida. Astrid los observó, hermano y hermana, tan parecidos en su dolor y confusión. Quizás fue esta similitud lo que los atrajo el uno al otro. Hay una cosa más. Magnus sacó el último documento. Helga dejó una carta para los dos. Me pidió que la leyera hoy específicamente. El sobre estaba lacrado. Gustav lo aceptó con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Mis queridos hijos, empezó a leer. Si estáis leyendo esta carta, significa que por fin he encontrado la fuerza para marcharme, admitiendo todos mis errores. No os pido perdón, algunas acciones son imperdonables, pero os pido una cosa. No dejéis que mis pecados arruinen vuestras vidas. Sofía lloró en silencio. Gustav leía, conteniendo a duras penas sus emociones. Astrid sintió que presenciaba algo muy personal, casi sagrado. El momento en que se derrumbaban los muros de la desconfianza y la mentira. Os quería a los dos, terminaba la carta. Vacilantemente, egoístamente, a menudo sufriendo, pero os he querido. Y mi último regalo para vosotros es la verdad. Haced con ella lo que creáis conveniente. Magnus salió del despacho con mucho tacto. Astrid quiso seguir su ejemplo, pero Gustav la tomó de la mano. «Quédate», le suplicó. «Tú también formas parte de esta historia». Sofía se secó las lágrimas y sacó un pintalabios del bolso. «Necesito hacer una declaración a la prensa, para desmentir todo lo que he dicho sobre tu familia». «Nuestra familia», corrigió Gustav. «Te guste o no, ahora estamos conectados. ¿Qué va a pasar con la empresa?» Astrid recordó la caída en picado de las acciones. «Nos las arreglaremos», sonrió Gustav por primera vez en mucho tiempo. «Después de todo, ahora tengo una hermana con experiencia en propiedades». Sofía le devolvió la sonrisa insegura. «Y yo tengo un hermano arquitecto. Quizá deberíamos revivir la idea de mamá, construir una nueva escuela de música». Fuera de la ventana del estudio, el atardecer se consumía. La ciudad encendía sus luces nocturnas y el aire olía a la primavera que se acercaba. Terminaba una historia de dolor y traición, pero empezaba otra de perdón y nuevas posibilidades. Astrid miró a su marido y a su recién descubierta hermana, pensando en los extraños giros del destino. A veces la verdad, por amarga que sea, es la mejor medicina para las almas heridas. El teléfono sonó en la sala de espera. La vida continuaba. Había que preparar documentos para la prensa, resolver cuestiones con la herencia, planificar el futuro. Pero ahora, en esta oficina, envueltos en la suave luz del atardecer, era como si el tiempo se hubiera detenido, dándoles la oportunidad de darse cuenta de todo lo que había pasado y dar el primer paso el uno hacia el otro. La primavera llegó a la ciudad inesperadamente pronto. Los primeros azafranes florecieron en los parques y los brotes se hincharon en los árboles. Había pasado un mes desde el funeral de Helga, y la vida volvía poco a poco a la normalidad. Astrid ordenaba las cosas de su suegra en la vieja casa. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos dolorosos, otros inesperadamente cálidos. En la cómoda antigua había fotografías con marcos de plata, una historia familiar capturada en momentos aleatorios. Sonó el timbre. Sofía había entrado. Era la primera vez que cruzaba el umbral de la casa desde el funeral. Se detuvo en el vestíbulo y miró a su alrededor con una timidez desconocida. «Entra», le dijo Astrid señalando el salón. «Gustav volverá pronto de su reunión». Sofía entró en la habitación, sentándose en el borde del sofá. En sus manos sostenía una abultada carpeta de documentos. «He preparado todo el papeleo para transferir la participación en la empresa», colocó la carpeta sobre la mesa. «Y encontré algo más en el archivo de mi madre». De su bolso sacó un viejo sobre de fotografías. Las imágenes mostraban a una joven Elena con la pequeña Sofía, un picnic de verano, una fiesta de cumpleaños infantil. Y aquí,
Una foto inesperada. Elena y Helga con sus hijos. Gustav parece tener unos 4 años. Sofía es un poco más joven. Después de todo, eran novios, dice Sofía pasando el dedo por la foto. Mamá nunca habló de ello, pero al parecer estuvieron intentando arreglar las cosas durante un tiempo. Astrid miró la foto más de cerca. Helga y Elena estaban sentadas en un banco del parque, con los niños jugando entre ellas. Ambas sonreían de verdad, sin una sombra de la amargura que envenenó sus vidas más tarde. Encontré el diario de mi madre de aquella época. Sofía sacó un cuaderno andrajoso. Escribía sobre la esperanza de reconciliación, lo importante que era que los niños crecieran juntos. Se oyó un portazo en el pasillo. Gustav había vuelto. Al ver a su hermana se quedó inmóvil en el umbral del salón. «Sofía, no esperaba verte aquí. He traído los papeles», señaló una carpeta. «Y algo más». Gustav se sentó a su lado cogiendo las fotografías. Su rostro se suavizó al ver las instantáneas de la infancia. «No lo recuerdo en absoluto», negó con la cabeza. «Es como otra vida». «Quizá no sea demasiado tarde», dijo Astrid en voz baja. «Para empezar de nuevo, sin mentiras ni insinuaciones». Sofía entrelazó los dedos nerviosamente. «He estado pensando en ello, sobre la escuela de música, la que planeó mamá. El solar sigue vacío, lo he comprobado. Un proyecto de renovación». Una mirada de interés profesional apareció en los ojos de Gustav. No solo eso, Sofía sacó otro documento de la carpeta. «He encontrado los antiguos planos de la escuela». Elena pensó en todo, las aulas, la sala de conciertos, incluso el jardín de invierno. Se inclinaron sobre los planos. Gustav comentaba apasionadamente la arquitectura. Sofía añadía notas sobre los requisitos modernos. Astrid los observaba. Por primera vez se comunicaban como hermanos, sin la sombra de la tensión de antaño. Sonó el teléfono. Birgitta, la vecina. «Cariño, no te lo vas a creer». Su voz sonaba emocionada. «Los periodistas vuelven a rondar la casa. Dicen que están preparando un nuevo artículo». Astrid salió a la cocina y cerró la puerta. «¿Qué tipo de artículo?» «Sobre la reconciliación. Alguien vio a Sofía entrando en la casa, y ahora todo el mundo se pregunta, ¿es la guerra o la paz?» «Birgitta, por favor, no alimentes los rumores». «No, querida, solo lo hago de buena fe». La vecina estaba claramente disfrutando de la situación. «Por cierto, ¿es cierto que Sofía vende su piso?» Astrid apagó el teléfono. Volvió al salón. Gustav y Sofía seguían hablando del proyecto escolar. «Tendremos que coordinarnos con el conservatorio», decía Sofía. «Podrían enviarnos alumnos para practicar. ¿Y programas benéficos?» Gustav tomaba notas en su cuaderno. «¿Matrícula gratuita para niños superdotados de familias pobres?» «Eso es exactamente lo que soñaba mamá», sonrió Sofía. «Todavía tengo sus notas con ideas para organizar concursos y festivales». Astrid tomó asiento junto a su marido. «Quizá deberíamos involucrar a mis colegas de la galería. Organizar un espacio de exposiciones, celebrar veladas culturales». En ese momento volvió a sonar el timbre. Magnus estaba en el umbral con un montón de papeles. «Disculpe la intromisión», entró el abogado en el salón. «Pero hay una pregunta urgente. Sofía, ¿estás segura de la venta del piso?» «Sí», asintió ella. «Demasiados recuerdos. Quiero empezar de cero. Entonces tenemos que decidir qué hacer con la casa». Magnus le tendió los papeles. «Según el testamento de Helga, debería dividirse entre vosotros». «He pensado en eso». Sofía miró a su hermano. «¿Y sí? ¿Convertirlo en parte del complejo de la escuela de música? ¿Un edificio administrativo? ¿Una biblioteca? ¿Un museo?» Gustav levantó las cejas sorprendido. «¿Quieres renunciar a tu parte?» «No», negó con la cabeza. «Quiero que la casa sirva para lo que soñaron nuestras madres. Que aquí se toque música, que los niños aprendan artes. Es el mejor uso de la herencia». Astrid sintió que la mano de su marido le apretaba los dedos. «¿Y dónde viviréis?», le preguntó a su hermana. «Encontré un pisito no muy lejos de aquí», sonrió Sofía, «con vistas al parque donde solíamos jugar de pequeños. Por cierto, ese mismo banco sigue ahí». Magnus tosió. «Hay mucho papeleo que hacer, cambiar la finalidad del edificio, aprobaciones de las autoridades municipales». «Podemos encargarnos», dijo Gustav con confianza. «Ahora tenemos todos los contactos y la experiencia que necesitamos». Sofía sacó otro sobre de su bolso.
Encontré esta carta entre las cosas de mi madre. No fue enviada por correo. La carta iba dirigida a Helga y estaba fechada el día anterior al fatal accidente. Querida Helga, empezó a leer Sofía. Iré a verte mañana. Debemos hablar, no como rivales, sino como madres. Nuestros hijos se merecen algo mejor que una guerra entre nosotras. Intentemos arreglar las cosas. Se hizo el silencio en el salón. Fuera de la ventana crujían las primeras hojas de primavera, y en algún lugar a lo lejos sonaba música. Alguien estaba aprendiendo escalas en el piano. Quizá, dijo Gustav en voz baja, ha llegado el momento de cumplir su sueño. No como habían planeado, sino a su manera. Sofía sintió, apartándose una lágrima. La escuela será un monumento a ambos. Un lugar donde la música sea más importante que los rencores, y el talento se valore por encima del origen. Astrid los miró, hermano y hermana, unidos por el dolor y la esperanza compartidos. Quizás así era como se veía la curación, cuando algo brillante nacía de la amargura del pasado. Tendremos que ordenar las cosas de Helga, señaló las cajas del rincón. Seguro que allí hay material para un futuro museo. Yo ayudaré, se ofreció Sofía. Ahora también es mi historia. Gustav las abrazó a las dos, esposa y hermana. Magnus se apartó con tacto, fingiendo estudiar los documentos. Al otro lado de la ventana, la primavera florecía, prometiendo nuevos comienzos y la esperanza de un futuro mejor. En la vieja casa que guardaba tantos secretos y dolor, comenzaba una nueva vida. Y quizá en algún lugar, más allá de los límites de la existencia terrenal, dos mujeres, Helga y Elena, encontraban por fin la paz, viendo a sus hijos corregir los errores del pasado. Los trabajos de renovación de la vieja casa comenzaron con la llegada del calor constante. Gustav dirigió personalmente el proyecto, haciendo ajustes a los planes originales de Elena. Sofía se encargaba de las cuestiones organizativas, celebrando interminables reuniones con representantes del conservatorio y de la administración municipal. Astrid los veía a menudo en el antiguo despacho de Helga, inclinados sobre los planos, discutiendo apasionadamente los detalles de la futura escuela. En esos momentos, su parecido era especialmente asombroso, el gesto idéntico con el que se echaban el pelo a la frente, la característica inclinación de la cabeza, la costumbre de golpear la mesa con el lápiz en los momentos de reflexión. Un día, mientras ordenaba cosas viejas en el desván, descubrió un estuche polvoriento. Dentro había un violín, a juzgar por la etiqueta, de fabricación italiana, de principios del siglo pasado. «Es el instrumento de Elena», dijo Sofía mientras recorría con los dedos la madera pulida. «Mamá dijo que su violín desapareció después del accidente y ha estado aquí todo este tiempo». Helga lo conservó. Gustav tocó con cautela las clavijas. «Mira, las cuerdas son nuevas». Conservaba el instrumento en buen estado. Sofía sacó el violín de su estuche y lo apoyó contra su hombro. Se detuvo un momento y pasó el arco por las cuerdas. Un sonido claro y penetrante llenó el espacio del desván. «¿Estás tocando?», preguntó Gustav sorprendido. «Mamá me enseñó mientras pudo». Sofía bajó el instrumento. Luego vinieron las clases particulares, el conservatorio, pero después de su muerte, dejé la música. En ese momento sonó el timbre. En el umbral estaba Ingrid, la antigua enfermera de Helga, y ahora visitante habitual de su casa. «Disculpe la intromisión», le tendió a Astrid un voluminoso sobre. «Estaba ordenando algunas cosas en el hospital y encontré el historial de Helgi. Creo que deberías ver esto». El sobre contenía un diario, un delgado cuaderno encuadernado en cuero. Las últimas entradas estaban fechadas una semana antes de su muerte. «Hoy he oído a Sofía jugando en el jardín del hospital», leyó Astrid en voz alta. «La misma manera, los mismos movimientos, igual que Elena. Dios, ¿qué he hecho? Durante tantos años fingiendo odiar a su hija, cuando en realidad era a la vez una alegría y una agonía verla». Sofía se volvió hacia la ventana, ocultando las lágrimas. Gustav se acercó a su hermana y la abrazó torpemente por los hombros. «Solía jugar mucho allí», dijo en voz baja. «Creía que era para los demás pacientes. Resulta que...». Ingrid se sentó en la vieja silla. Helga siempre se calmaba cuando oía música. Incluso en los días más duros, se tranquilizaba. Dejó algo más. La enfermera sacó una vieja cinta de casete de su bolso. «Grabó esto unos días antes de morir. Me dijo que te lo diera cuando llegara el momento». En la casa había un viejo magnetófono.
Un clic en un botón y la voz de Helga llenó la habitación, desacostumbradamente suave, sin la imperiosidad habitual. «Queridos míos», crujió la grabación, pero las palabras se distinguían claramente. «Si estáis escuchando esto, significa que he encontrado fuerzas para marcharme. Quiero contaros una historia, la historia de dos mujeres que se amaban y amaban a sus hijos, pero que dejaron que el orgullo y el miedo lo arruinaran todo». Escucharon con la respiración contenida. Helga habló de su primer encuentro con Elena, de años de amistad, de traición y de un perdón que llegó demasiado tarde. De cómo había seguido de lejos los progresos de Sofía, de lo orgullosa que estaba del talento de ambas niñas. Te lego no solo posesiones materiales, la voz en la cinta temblaba, sino también el derecho a corregir nuestros errores, el derecho a crear lo que Elena y yo solo hemos soñado, un lugar donde la música una a la gente, no la divida. Sofía fue la primera en romper el silencio que se hizo al terminar la grabación. Cogió el violín y se lo acercó de nuevo al hombro. Las primeras notas del Ave María de Schubert flotaron bajo las bóvedas de la vieja casa. Gustav escuchaba con los ojos cerrados. Astrid vio rodar una lágrima por su mejilla. Ingrid sollozaba en silencio en su silla. La melodía fluía, llenando el espacio de luz y dolor, alegría y perdón. Sofía tocaba como si hablara a los fantasmas del pasado, a su madre, a Helga, a todos los que nunca podrían volver. Cuando la última nota se fundió en el aire, Gustav se acercó a su hermana. ¿Me enseñas? ¿Solo un poco? Sofía sonrió entre lágrimas. Tienes los genes de pianista de tu madre. Debería funcionar. Primera lección en nuestra escuela. Astrid se acercó a ellos. El comienzo de una nueva historia. En ese momento, el timbre volvió a sonar. Magnus estaba en el umbral con una pila de papeles. Todo listo, le tendió los papeles a Gustav. El ayuntamiento ha aprobado el proyecto. La reconstrucción puede comenzar. Sofía guardó cuidadosamente el violín en su estuche. Creo que deberíamos mantener esta sala tal como está. Hacer aquí un museo. La historia de dos mujeres que soñaban con la música. Y de la felicidad de sus hijos, añadió Astrid. Aunque no como lo planearon, pero su sueño se hace realidad después de todo. Gustav abrazó a su mujer y a su hermana. Al otro lado de la ventana, las primeras flores florecían en el jardín que Helga había planeado convertir en sala de conciertos. Ahora esos planes estaban a punto de hacerse realidad, aunque por otras manos. Tendremos que encontrar viejos programas de conciertos, dijo Sofía dirigiéndose a las estanterías. Fotografías, carteles, cualquier cosa que ayude a mantener vivo el recuerdo. Birgitta probablemente tenga un archivo del periódico local, recordó Astrid. Colecciona todo lo relacionado con la vida cultural del pueblo. Ingrid se levantó de la silla. En el hospital quedan historias clínicas. Es confidencial, por supuesto, pero algunos detalles no relacionados con la medicina. Magnus tosió. Yo también puedo ayudar. Mi archivo contiene los historiales de ambas familias de los últimos 50 años. Trabajaron hasta bien entrada la noche, ordenando cosas, revisando documentos, haciendo planes. Sofía cogía de vez en cuando su violín y llenaba la casa de música. Gustav hacía bocetos de futuras vitrinas y stands. Cuando oscureció, Astrid salió al jardín. Se sentó en un viejo banco donde antes le gustaba descansar a Helga. Las primeras estrellas se iluminaban sobre la ciudad. El fresco viento primaveral traía el olor de los manzanos en flor. Desde la ventana abierta llegaba el sonido del violín. Sofía estaba aprendiendo algo nuevo. Gustav cantaba en voz baja, recordando las melodías que Helga le había cantado una vez. Astrid pensó en lo extraño de la vida, en cómo del dolor y la traición pueden hacer algo brillante. En lo importante que es encontrar la fuerza para perdonar, no solo a los demás, sino a uno mismo. Las luces de la casa se encendieron y unos cálidos reflejos yacían sobre la fresca hierba primaveral. Comenzaba un nuevo capítulo de su historia, la historia de cómo los sueños de dos mujeres encontraron nueva vida en las manos de sus hijos. Un año después, la Escuela de Música Helena Bergman y Helga Lindholm se preparaba para su gran inauguración. La antigua mansión se había transformado. Al edificio principal se unieron nuevos edificios diseñados por Gustav, pensando en la acústica. Se añadió al jardín un pabellón de conciertos de verano rodeado de una rosaleda, las flores favoritas de ambas mujeres.
Astrid supervisó la creación de un museo en la planta superior. Las vitrinas se llenaron de fotografías, carteles y objetos personales. El violín de Elena ocupaba el centro del escenario, junto al vestido de concierto de Helga, azul oscuro bordado con hilo de plata. Sofía se instaló en una casita cercana. Por las tardes solía venir al antiguo salón, convertido en sala de ensayos. Su forma de tocar se hizo más segura, como si con la música volviera la parte de su alma, que durante tanto tiempo había estado retenida por el dolor y el resentimiento. El día de la inauguración, los invitados empezaron a reunirse por la mañana temprano. Antiguos compañeros de Helga en la ópera, músicos y profesores del conservatorio. Birgitta, fiel a su costumbre de estar al tanto de todos los acontecimientos, se afanaba con su cámara, captando cada momento. Increíble, se detuvo Ingrid junto a Astrid en la entrada. Recuerdo cuando las cosas parecían tan desesperadas hace un año, y ahora mira. Los primeros alumnos estaban reunidos en el vestíbulo, niños de distintas familias que habían sido seleccionados en las audiciones. Sofía había insistido en que un tercio de las plazas se dieran gratuitamente a niños superdotados de familias con pocos recursos. Gustav estaba nervioso antes de la actuación. Durante este año había aprendido los fundamentos del piano, lo suficiente para acompañar a su hermana en piezas sencillas. Hoy iban a interpretar juntos el mismísimo Ave María. ¿Todo listo? Magnus apareció con una carpeta de papeles. La prensa espera en la sala principal. Sofía se ajustó el vestido de concierto, sencillo, elegante, tan parecido al que había lucido su madre. Casi. Solo falta... Sacó el violín de su madre del estuche y pasó el arco por las cuerdas. Se tapó los ojos, escuchando el sonido. Mamá sería feliz, dijo Gustav en voz baja. Los dos estarían contentos. Astrid observó cómo se llenaba la sala de conciertos. Entre los invitados, vio a varios críticos musicales conocidos, funcionarios municipales y patrocinadores. Pero los principales espectadores eran los niños, los futuros alumnos de la escuela, cuyos ojos ardían de expectación. Gustav subió primero al escenario. Se sentó al piano, el mismo en el que solía tocar Elena. Sus dedos tocaron las teclas, extrayendo los primeros acordes de la introducción. Sofía le siguió. Bajo los focos, su figura parecía frágil, pero su postura delataba su fuerza interior. Cogió el violín y se lo apretó contra el hombro en un gesto tan parecido al de una madre. Las primeras notas flotaron sobre la sala. Hermano y hermana, separados en la infancia, unidos en la música. La melodía fluyó, contando una historia de amor y perdón, de pérdida y ganancia. Astrid notó que las lágrimas corrían por las mejillas de Ingrid. Birgitta se olvidó de la cámara, escuchando hipnotizada. Magnus se quitó las gafas y se secó furtivamente los ojos con un pañuelo. Cuando paró la música, se hizo el silencio en la sala durante un momento. Y luego se oyeron aplausos, sinceros y prolongados. Sofía y Gustav subieron al escenario cogidos de la mano, aceptando no solo el aplauso, sino también el final de un largo camino hacia la reconciliación. Tras el concierto, los invitados se dispersaron por el edificio. En el museo, Astrid hizo una visita guiada, contando la historia de las dos mujeres de talento cuyos destinos se habían entrelazado tan trágicamente. ¿Y esto? La niña señaló una fotografía en la vitrina. En ella aparecían Helga y Elena al piano, jóvenes y sonrientes. Es el principio de una historia, respondió Astrid. Una historia sobre la importancia de no dejar que el rencor destruya lo que es verdaderamente valioso. Las primeras tímidas escalas ya sonaban en las salas de ensayo. Los niños no veían la hora de empezar. Sofía se movía de un grupo a otro, ayudando, incitando, compartiendo el amor por la música que su madre le había transmitido una vez. Gustav estaba en la ventana de su nuevo despacho, mirando al jardín. Allí, entre las rosas en flor, se había colocado un banco, réplica exacta del que una vez habían ocupado Helga, Elena y sus hijos pequeños. ¿En qué estás pensando? Astrid se acercó a su marido. En lo increíble que es la vida. Le rodeó los hombros con el brazo. Tantos años vivimos entre mentiras e insinuaciones. Y fue necesaria la muerte de mi madre para encontrar por fin la verdad. Y una familia. Sofía se unió a ellos, aún sosteniendo su violín. ¿Sabes? Hoy he sentido su presencia por primera vez. Era como si estuvieran aquí, en la música. Están aquí.
señaló Astrid a las concurridas aulas, a los niños que tocaban instrumentos por primera vez. En cada nota, en cada joven talento que se ayudará a desplegar aquí. Por la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, los tres se sentaron en el antiguo salón. Sofía tocaba algo lírico, Gustav repasaba los planes para futuros conciertos, Astrid hacía un calendario de exposiciones en el museo. «Lo encontré», exclamó de pronto Gustav, sacando un viejo sobre de una carpeta. «La última carta de mamá, la que me pidió que leyera hoy mismo». Sofía dejó a un lado su violín. Se inclinaron sobre la hoja amarillenta. «Queridos míos», escribió Helga, «si estáis leyendo esta carta, significa que nuestro sueño se ha hecho realidad. La escuela ha abierto sus puertas y hay música entre sus paredes. No os reprochéis nada del pasado. Fue lo que fue. Lo importante es que has encontrado la fuerza para perdonar y empezar de nuevo. Cuidaos los unos a los otros. Cuida de la música. Y recuerda, el amor verdadero es más fuerte que cualquier ofensa. Tu madre». Al otro lado de la ventana, el atardecer se desvanecía, coloreando el cielo con los mismos tonos que hacía un año, el día del funeral. Pero ahora esos colores no transmitían tristeza. Hablaban de nuevos comienzos, de esperanza, de futuro. Sofía cogió el violín. Gustav se sentó al piano. Empezaron a sonar las primeras notas de una canción de cuna, la misma que Elena había tocado una vez a sus hijos. Astrid escuchó, pensando que a veces hay que pasar por el dolor y la pérdida para encontrar el camino hacia la verdadera felicidad. Comenzaba un nuevo capítulo en la vieja casa, ahora llena de voces infantiles y música. La historia de Helga y Elena tenía una continuación, no la que habían soñado, pero tal vez exactamente como debería haber sido. Y fuera de los muros de la escuela, el jardín que una vez planearon juntas estaba floreciendo. Las rosas se extendían hacia el cielo, prometiendo nuevas flores y nuevas canciones para quienes vinieran aquí a aprender música y amor.